Mis queridos estudiantes, espero estén muy bien. Y si hay un tema que a mí me apasiona en neurociencias es las afasias, el tema de afasias. Es muy bonito comprenderlo, ¿sí? Porque se ve afectado a muchas personas, de muchas enfermedades. Una de ellas es, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. En estadios tardíos yo puedo encontrar afasias. O también en la variante logopénica del Alzheimer, una de las manifestaciones al inicio puede ser la afasia. ¿Qué me dicen de la demencia frontotemporal? Que la afasia es el primer síntoma que aparece. O en el ataque cerebrovascular, sobre todo en la arteria cerebral media izquierda, la afasia es característico para poder identificar. Y bueno, y así muchas enfermedades neurodegenerativas yo puedo encontrar afasia en algún momento de la enfermedad. Es por eso que el día de hoy quiero hablarles de las afasias, de los tipos de afasias y de las diferentes que hay. Lo primero que hay que entender para comprender las afasias es el lenguaje, el gran circuito del lenguaje. Es un circuito muy bonito, es muy grande, compromete todos los lóbulos del cerebro, el lenguaje. Y lo primero que hay que saber es que para poder hablar hay que escuchar, hay que entenderlo. Y eso lo hacemos a través de las áreas auditivas primarias de Brodmann, la 41 y 42, que está en el lóbulo temporal. Aquí en la parte superior, justo ahí en la cisura de Silvio, ellos se meten y ahí no se alcanzan a ver desde esta imagen dorsolateral. No se alcanzan a ver, pero se señala la ubicación más o menos que está ahí. Otra estructura cortical encargada del lenguaje es el área de Wernicke. Una vez escuchamos, vamos a comprender eso. Y es esta área que está en el lóbulo también temporal superior. Justo ahí, en la parte más posterior, está el área de Wernicke. Luego, el área de asociación sensorial o área de asociación sensitiva, que está aquí junto en la unión parieto-occipital. Es esta roja que vemos acá, área de Guerin. Y otra importante es el área de Broca, muy conocida ella, que es el área 44-45 de Brodmann, que está en el lóbulo frontal, en la parte inferior, esta que señalamos acá. Y el área de asociación motora, que es esta de acá de Exner, que vemos en verde. Esto es el circuito del lenguaje. Ahora, el área de Broca y el área de Wernicke van a estar unidas o se conectan a través del fascículo arqueado, que hace parte del fascículo longitudinal superior y conecta estas dos áreas corticales especializadas. Estas son las dos grandes áreas corticales especializadas en el lenguaje que están en la gran mayoría de personas en el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Sí? Son áreas especializadas para eso. O sea que la lesión de estas áreas en el hemisferio izquierdo me van a dar las diferentes manifestaciones de afasias que encontramos en la clínica. Entonces, las dos grandes clasificaciones de afasias son las fluentes y no fluentes. Aquellas no fluentes se van a ubicar en la parte frontal del cerebro y es lo que vemos acá. Las dos grandes son la de Broca y la transcortical motora. Y las fluentes, ¿sí? Las que vemos acá en la parte posterior, ya nos vamos hacia el lóbulo temporal y parietal y parte del occipital, es esta que vemos acá, que compromete el área de Wernicke y el área de asociación sensitiva, esta que vemos acá. Esas son las dos grandes diferencias. Está la de conducción, que es cuando se ve el fascículo arqueado alterado, y la otra es la afasia global, que es ya una gran lesión de todo el hemisferio, ¿sí? O gran parte de ese hemisferio y me compromete todas estas áreas. Vamos a empezar, para entender un poco de ellas, vamos a empezar a hablar de la afasia de Broca, que es común verlo en los ataques cerebrovasculares de arteria cerebral media izquierda, donde la persona tiene una pérdida de fluidez del lenguaje, del habla, no habla, ¿sí? Deja de hablar y puede decir por ahí un monosílabo, es lo máximo que alcanza a decir, y con ese monosílabo intenta comunicarse, que es, por ejemplo, la, o ta, o co, y con eso intenta comunicarse, con ese monosílabo, o simplemente no expresa nada. Esa es cuando se afecta el área de Broca. La transcortical motora
como está en el área de asociación motora, que es parte del lóbulo prefrontal, del área prefrontal, entonces todo lo que está en el área prefrontal es todo lo ejecutivo, es donde se va a diseñar la acción que se va a hacer. Entonces, como no se puede, no es capaz de mantener una conversación con fluidez y mantiene un lenguaje muy vago, de palabras muy precisas, muy sencillas, como sí, no, bueno. Eso es una fascia transcortical motora. Y también es común verlo en los accidentes cerebrovasculares de arteria cerebral media izquierda. Hasta ahí tenemos las afasias no fluentes, ¿sí? Donde el paciente no es capaz de fluir su lenguaje. Luego viene la gran afasia de Wernicke, ¿sí? O de la afasia sensitiva, también le llaman algunos, por lesión del área de Wernicke, áreas 22 de Brodmann, y la persona es capaz de hablar con fluidez, pero no comprende y no repite, ¿sí? No es capaz de comprender y no es capaz de repetir su lenguaje. A diferencia del área de la fascia transcortical sensitiva, donde la persona, su lenguaje no es fluente, pero sí es capaz de repetir, comprende, no comprende, pero sí es capaz de repetir, a diferencia de la de Wernicke. La de Wernicke no comprende y no repite, ¿sí? Son muy parecidas, la transcortical sensitiva y la de Wernicke son muy parecidas, pero ¿qué sucede? En la transcortical sensitiva la persona sí es capaz de repetir. Ahorita les muestro un cuadrito donde más o menos se clasifican y se puede entender muy bien cómo son las manifestaciones de acuerdo a la fluidez, comprensión y repetición. Luego, bueno, la global ya dijimos que es la que afecta a todo, y la última es la de conducción. El fascículo arqueado hace parte del fascículo longitudinal superior, conecta el área de Broca con el área de Wernicke. Es un fascículo de sustancia blanca, son axones, va por debajo de la corteza subcortical y produce una característica en la persona, y es que es una característica típica es que solamente afecta la repetición del lenguaje y produce parafasias fonémicas, donde la persona va a reemplazar un fonema por otro, ¿sí? Por ejemplo, al vaso le dice tazo, al lápiz le dice rápiz, y cosas de ese sentido. Esas son las parafasias fonémicas, que son típicas de la afasia de conducción por lesión del fascículo arqueado. Muy bien, hasta la imagen vamos a ver la cuadrícula para entender ya con más precisión este tipo de afasias. No hay que aprendérselos de memoria y saberlo bien, sino poco a poco, igual con el bagaje clínico lo van aprendiendo, también con el tiempo. ¿Y para qué me sirve esto? Recuerden que toda neurología sirve para ubicar dónde está la lesión. Ese es el gran aprendizaje de yo conocer la anatomía y la neuroanatomía, específicamente para identificar la función, identificar dónde está la lesión. Entonces, la fascia global, dijimos que afectaba todo: fluidez, comprensión y repetición. En la fascia de Broca afecta solamente la fluidez y la repetición, o sea, no repite porque no es capaz de hablar. La transcortical motora sí es capaz de repetir, eso sí lo repite. En la de Wernicke hay fluidez, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar de las fluentes. No comprende, no repite. En la transcortical sensitiva, recuerden que es muy parecida a la de Wernicke, pero sí es capaz de repetirla. La de conducción es una alteración en el lenguaje, pero solamente en la repetición, la fascia de conducción, solamente en la repetición. Y hay una parafasias fonémicas. Y por último viene la anómica, la fascia anómica, donde hay fluidez y comprensión y repetición, pero la persona no es capaz de nombrar objetos o verbos, ¿sí? Entonces mantiene una conversación, fluidez, comprende todo,
pero al momento de nombrar objetos, empieza eso, el cosito, aquello, eso que es como larguito, ¿sí? Empieza a reemplazar por descripciones, ¿sí? No nominales del objeto o el verbo que quiere expresar. Y eso se da, pregunta de examen, por lesiones del giro angular que están en el lóbulo temporal, parietal, ahí muy pegaditos. Estos son los diferentes tipos de afasias que encontramos en la clínica. Ya saben dónde ubicarlas, cuál es la lesión, cómo son las manifestaciones, tener en cuenta este cuadro, darle una repasadita de vez en cuando si hay algún tipo de olvido y no olvidar estos tips que les acabo de dar muy importantes. Bueno, un gusto tenerlos por acá, que me hayan escuchado, que les haya gustado y estén pendientes para la próxima clase. Un saludo a todos.